voy a hablar del Viernes Santo. Probablemente tal vez estás tentado a abandonar la predicación, pero te voy a pedir no lo hagas, porque en la enseñanza que traigo es una enseñanza que, aunque tiene que ver con el Viernes Santo, si tú como cristiano no la sabes, no vas a poder caminar en la bendición que Dios trajo para ti. Entonces quédate ahí conectado, y aprovecho rápidamente para saludar a todas esas personas. Saludo a las personas que escriben en la intercesión y le piden a la gente de la intercesión que la pastora os envíe un saludito, pues que sepáis que todos estáis aquí en las listas de las peticiones de oración y estamos orando por todos vosotros. Amén. Pues gracias al Señor vamos a dar comienzo con esta palabra que viene del cielo. ¿Cuántos están contentos y le dan ese aplauso al Espíritu Santo? Bueno, pues hoy, el día de hoy, miles de personas están o han salido a las calles a celebrar, como sabemos, las procesiones, ¿verdad? Están celebrando la pasión y están celebrando o están de alguna manera conmemorando todo lo que sucedió alrededor del sacrificio de Jesús. Hoy todos están recordando su muerte, su crucifixión. Pero yo quisiera saber cuántas de estas personas que caminan detrás de las procesiones, que participan en las procesiones, que hoy están recordando todo lo que en aquel tiempo, hace 2000 años sucedió, ¿cuántas de estas personas saben en verdad qué es lo que sucedió ese día del Calvario? ¿Qué es lo que sucedió con la muerte de Jesús? ¿Qué es lo que esto trajo a la humanidad? ¿Qué es esto? ¿En qué me beneficia a mí? Porque yo creo que muchas de ellas no saben esta verdad. Tal vez muchos por tradición es que hacen todas estas cosas, pero no por revelación, por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces yo quiero hablaros hoy de este suceso tan importante que marcó un antes y un después, incluso en el tiempo. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Quiero hablaros de esto, y para saber bien lo que sucedió en el Calvario vamos a tener que volver al principio, vamos a tener que volvernos al Génesis, porque es allí donde todo comenzó a acontecer. En el principio Dios puso al hombre como soberano, le puso sobre la tierra y su plenitud fueron entregadas al hombre. Él tenía que sojuzgar y señorearse de todo lo que había. Dios le hizo un ser eterno, y en el plan inicial del Señor pues no había ruina, no había pobreza. Pues fijaros que Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén con toda la sobreabundancia de un planeta en la pureza con la que Dios le creó. No había muerte, eran eternos, no había enfermedad, gozaban de salud. ¿Qué sucede? Que el hombre lo estropeó. Y ahí en el Edén, con esa desobediencia que ellos cometieron, lo que sucedió fue que ellos entregaron la autoridad a Satanás. Ahí entró la muerte, y es esto que te vengo diciendo, tú puedes mirar el reloj y nunca se detiene. Porque la muerte entró en la humanidad y nuestros cuerpos comenzaron a tomar el efecto de esa muerte y comenzaron a desgastarse. Tus seres amados se van, no lo puedes detener. Mira, no hay cosa más horrible que ver cómo un ser amado se muere en tus brazos. Tú ves ahí la impotencia de un ser humano. Esa muerte llega y se lleva el espíritu de esa vida y queda el cuerpo muerto. Entró la enfermedad, nuestros cuerpos comenzaron a sufrir una serie de enfermedades. Entró la esclavitud. Muchos de nosotros ya ni siquiera somos dueños de nuestra propia vida porque entregamos a raíz del pecado la autoridad a Satanás. Todo esto fueron las consecuencias del pecado que Adán y Eva trajeron sobre la humanidad. Pero en ese mismo huerto donde los hombres trajeron desgracia, en ese mismo huerto Dios hizo una promesa tremenda. Y en ese tiempo Él enfrentó a Satanás y le dijo: Satanás, un día de la simiente de una mujer nacerá uno que te pisará la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, pero él te aplastará la cabeza. Estaba hablando de Jesucristo.
Ya Dios estaba enviando una palabra profética, que Jesús vendría a pisarle la cabeza a Satanás. ¿Qué sucede? Que Satanás, sabiendo esto, desde el inicio, desde que Jesús llegó a esta tierra como bebé, él intentó por un medio y por otro destruirle. Primero, influenciando a Herodes, trabajando detrás o a través de la vida de Herodes, él ordenó esa matanza tan terrible de todos los niños menores de 2 años, tenían que morir, porque se quería cargar al Hijo de Dios, quería matarlo. Después Jesús creció, esto no le salió bien y lo que hizo fue, pues tiene que pecar, intentó hacerle pecar con las famosas tentaciones, pero dice la Biblia que Jesús fue sin pecado. Y después dijo, bueno, tampoco ha pecado, voy a desviarle el plan. ¿Para qué ir a la cruz? Mira, es tan sencillo como si tú postrado me adorares, los reinos de la tierra yo te los puedo entregar, porque a mí me han sido entregados. El pecado le dio la autoridad de hacerse señor de los reinos de la tierra. Y vemos cómo Dios Padre lo libró en la niñez y vemos cómo Él tomó la decisión de no tomar una salida fácil, de no tomar un atajo, de no tomar un camino fácil y de tomar la voluntad y la decisión de ir a la cruz para redimir nuestros pecados. Tú y yo vamos a tener que enfrentar las mismas cosas, porque hay cosas de las cuales Dios nos va a librar. Pero hay otras muchas que nosotros vamos a tener la respuesta en nuestras manos de caer en la tentación o decir, no, yo no voy a tomar el camino fácil. Porque Satanás una y otra vez te va a querer llevar a atajos. ¿Para qué esperar? ¿Para qué? Camina por aquí. Pero sabemos que en el reino de los cielos no hay atajos, amén. La obediencia es el vehículo que nos lleva desde donde estamos hasta donde Dios quiere que estemos, amén. La obediencia marca un camino derechito, amén. Y el enemigo siempre va a querer venir con alguna distracción, con alguna pequeña desobediencia para traer un atajo a tu vida. Tú debes de saber que Jesús rechazó todo esto y que tú lo vas a tener que rechazar también. Bueno, pues no dándole resultado a este plan, dijo, bueno, tampoco es un mal plan que el Hijo de Dios vaya a la muerte. Lo llevaré a la muerte y así lo habré vencido. Y comenzó a trabajar a través de todos aquellos seres humanos que había alrededor de Jesús para empujarlos a crucificarle. Lo que Satanás no sabía era que aquella cruz iba a ser su propia derrota. Nadie podía matar al autor de la vida. Una vez escuché que si por algún casual inexistente Satanás hubiera podido vencer a Jesús en aquel momento, entonces en ese momento Satanás mismo se hubiera destruido a él mismo, porque todo el universo está sostenido en la palabra de Dios y Jesús es la palabra de Dios. Entonces era imposible que nadie le diera muerte. Entonces vemos que Jesús estaba vencido en el cuerpo, porque lo vemos crucificado, pero en realidad con una victoria en el espíritu, porque fue el momento donde la humanidad quedó libre de la condena de Satanás. Vamos a ver entonces qué es lo que sucedió en aquella cruz y qué sucedió en ese sacrificio. Creo de verdad que hoy es el día más apropiado del año para hablar de todo esto, porque estamos celebrando esto, ¿sí? Así que vamos a Mateo 27, en el versículo 45, que dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 del mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. Así que la Biblia dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una profunda oscuridad. Todo quedó en tinieblas. No es que llegó la madrugada o que el día estaba nublado, no. Es que de pronto una oscuridad tomó la tierra por 3 horas. Era el momento único en la historia de la humanidad, donde Jesucristo estaba cargando con los pecados, con las enfermedades, con las maldiciones, con la pobreza. Antes te decía en la adoración que le pidas a Dios que te revele esto,
Porque en verdad una cosa es saber como información y hablar como información de que el Hijo de Dios ha muerto en una cruz por ti y que ahora eres salvo. Y otra cosa es tener la revelación en tu interior de lo que este sacrificio representa para ti. Amén. Entonces dice ahí que cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús entregó su espíritu. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Su cuerpo quedaba muerto sobre un madero, pero en ese mismo instante sucedía algo tremendo. He aquí, versículo 51, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús moría y el velo del templo se rasgaba en dos. Y si tú tal vez no te sabes la historia de Israel, del templo, del velo, este pasaje probablemente no tenga mucho sentido para ti, pero aquellos israelitas, la nación de Israel, entendía perfectamente lo que simbolizaba que ese velo se rasgara de arriba abajo, porque esto hacía que la separación entre Dios y los hombres terminara. Ellos lo entendían bien, pero te quiero contar a ti la historia para que tú también lo puedas entender. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir aquel tabernáculo en el desierto, Dios le dio todo el diseño de cómo tenía que ser. Y en uno de los departamentos que se iba a llamar el lugar santísimo, iba a estar el arca del pacto, lo que tipificaba la presencia de Dios. Pero como Dios en toda su gloria no se podía relacionar con los humanos, este arca tenía que estar escondida, guardada por un velo, y nadie podía entrar a ese lugar porque automáticamente esa persona moría. No es que alguien le matara o ahí había alguien para darle muerte por haber querido entrar. No, la misma gloria de Dios por entrar a ese lugar lo hacía morir. Entonces solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía el derecho de entrar en ese lugar con la sangre de un cordero que iba a ser derramada para expiación de los pecados del pueblo, para el perdón de los pecados del pueblo. Pero esta sangre del cordero no tenía el poder de quitar el pecado, simplemente tenía el poder de cubrir el pecado. ¿Sabes cuando no te ha pasado nunca con el hijo que se ha hecho una mancha y le dices, ponte la chaqueta para que no se te vea manchado? ¿Verdad? Lo cubres. Pues así era la sangre del cordero, era derramada por el perdón de los pecados del pueblo, pero cada año tenían que retomar el sacrificio porque no tenía el poder de quitar el pecado, solo de cubrirlo. ¿Qué sucede? Que cuando murió Jesucristo, fue Jesús el que tomó el lugar tanto del cordero como del sumo sacerdote. Por eso la Biblia dice que Jesús es el cordero inmolado y a la vez es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Entonces él, en el momento de su crucifixión, de su muerte, Él tomó su sangre y entró en el cielo para entregar su sangre como expiación por nuestros pecados. Y la Biblia dice que su sangre fue aceptada por el Padre y por eso tú y yo hoy tenemos remisión de pecados. Fue el sacrificio perfecto. Porque la sangre de Jesús no cubre el pecado. La sangre de Jesús limpia y quita el pecado. ¿Qué sucede? Que al hacer esto, hizo que ese velo que nos separara de Dios se rompiera, trayendo el mensaje profético de que de ahora en adelante todo aquel que creía, para nosotros, todo aquel que cree, todo el que cree que este sacrificio es verdadero, que Jesús hizo todo esto, que Jesús es el Hijo de Dios, para nosotros los que creemos, por medio de la sangre de Jesús, nosotros pudiéramos tener libre entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Entendemos esto? Esto fue lo que Jesús hizo en ese Calvario. Se acabó el estar separados, se acabaron los intermediarios porque el sacerdote hacía de intermediario. Era el sacerdote el que tomaba, mataban el cordero, lo llevaban, derramaban la sangre. Era un intermediario porque el pueblo no podía entrar a la presencia de Dios.
Pero cuando Jesucristo toma el lugar de ese sacerdote y toma el lugar de ese cordero con su propia sangre, Él se presenta ante el Padre y dice, ya no más sacrificios, ya no más intermediarios. Por eso se rasgó el velo. Y nosotros podíamos tener, toda la humanidad podía tener entrada por medio de su sangre, acceso libre a la presencia de Dios. Y ahora déjame leerte algo. Hebreos 10, el versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él, está hablando de Jesús, ¿sí? Por el camino nuevo y vivo que Él, que Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Este texto está diciendo que aquí en la tierra, el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo que Él llevaba para caminar en la tierra, era el velo. ¿Lo leemos otra vez? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo en esta tierra era el cuerpo de Jesús que ocultaba la gloria de su deidad. Mira, Dios ordenó a Moisés, hazme un tabernáculo y coloca el velo porque yo me quiero relacionar con mi pueblo, pero no puedo tener una relación directa porque ellos, por mi gloria, morirían. Entonces coloca un velo y nadie va a poder entrar ahí que no sea por medio de la sangre de Jesús. ¿Qué sucede? Perdón, por la sangre de un cordero. ¿Qué sucede? Que cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, Jesucristo tenía la misma gloria que el Padre. Son tres, pero son el mismo Dios, en la misma condición, en la misma gloria, en el mismo poder. Entonces Jesucristo no podía aparecerse aquí porque su gloria nos hubiera matado igual. Lo que usó para que esta gloria quedara oculta, para que la gloria de su deidad quedara oculta, fue su cuerpo. Por eso, en el Calvario, por eso en aquel camino al Calvario, cuando los azotes, cuando la corona de espinas comenzaron a rasgar su cuerpo, finalmente en la cruz quedó completamente rasgado. Por eso se abrió la presencia de Dios para ti y para mí. El velo del templo estaba siendo rasgado porque el cuerpo de Jesús, que guardaba como velo su gloria y su deidad, estaba siendo en el Calvario rasgado. ¿Lo entiendes? Esto es lo que Jesús vino a hacer para ti. Traer la gloria de su deidad para que tú pudieras tener acceso a la presencia. Por eso ahora tú puedes acceder al trono de gracia. ¿Pero dónde está el trono de gracia? El trono de gracia no está en un templo construido con piedras. Eso ya pasó. Jesús estaba trayendo la gloria sobre él y rasgó el velo de su cuerpo para que tú y yo pudiéramos entrar en el templo, en el lugar santísimo de una otra dimensión donde está nuestro Padre Dios, que es sobrenatural. Y cuando Él dice, acercándoos confiadamente al trono de gracia, no te está indicando, vete a Jerusalén, que ahí está mi templo donde yo dije debían de adorarme. No, eso ya pasó. Ahora Jesús, rasgando el velo de su cuerpo, dio acceso libre para que tú y yo pudiéramos entrar en la presencia de Dios. Cada día, cada hora, porque ya no teníamos que dirigirnos a ningún otro lugar. Él está aquí, aunque esté en otra dimensión, tu espíritu lo puede ver, lo puede sentir, lo puede notar. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Qué ha sucedido? Que todo esto no ha sido entendido ni siquiera por los cristianos, mucho menos por aquellos que no saben de Jesús. Por eso es que a día de hoy, habiendo dicho Jesucristo, ya no más sangre, ya no más intermediarios, ya no más sacrificio, yo soy el sacrificio perfecto, a pesar de haber dicho todas estas cosas, la gente sigue buscando intermediarios. Sigue buscando a alguien para mediar el favor, ruégale a Dios por mí. Y entonces buscan en la Virgen, buscan en las estampitas, buscan en los ángeles, buscan en las estatuas.
en las imágenes, porque no entendieron que el Hijo de Dios dijo: no más intermediarios entre Dios y los hombres. Esto es un gravísimo error. Jesucristo murió y entregó su cuerpo, permitió, porque déjame decirte que nadie le dio muerte al autor de la vida. Nadie mató a Jesús. No, a Jesús lo mataron por mí, no. Nadie lo mató. Jesús se entregó a morir por amor a ti, que es muy diferente, porque Él tenía todo el poder y decidió morir. Él decidió, nadie lo mató. Pero Él, después de haber dicho 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, Dios hecho hombre, es el único mediador. Tienes que entender entonces que no hay una virgen, que no hay una imagen, que no hay un ángel, un santo, un familiar difunto. ¿Cuántas veces has escuchado? No, me está guiando mi abuelito, mi abuelita que partió con el Señor. No, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y la Virgen es una mujer que fue bienaventurada, muy bienaventurada, y que está viva, por supuesto, en la presencia de Dios, pero que ella no puede interceder por ti ni mediar por ti, porque la misma palabra de su Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Tampoco ofendas a Dios adorando a la Virgen, porque Dios dijo que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Lucas 4:8. Entonces, no solo le vas a ofender, sino que además, si tú usas de intermediarios, usas de vírgenes, ángeles, difuntos, para intentar mediar o para intentar relacionarte con tu Padre, vas a pecar y no vas a encontrar el camino a la eternidad. Porque Jesús dejó escrito: yo soy el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre si no es a través de mí. Ninguno. Es que la palabra de Dios es tan clara que no sé cómo las personas están tan ciegas. Así que la primera cosa que Jesús hizo a través de su muerte fue darnos acceso libre al Padre, dejar que nos podamos acercar confiadamente, porque ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos intermediarios. Jesucristo fue el sacrificio perfecto y el mediador entre Dios y los hombres. Lo único que necesitamos es fe. Ni siquiera tus obras, que este es otro engaño, otro atajo del infierno para desviarte del plan original o del destino al cual tú tienes que llegar. Las obras, las buenas obras, no te van a acercar a Dios, no te van a marcar el camino hacia Dios, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación nos la da Jesús y nos la da por la fe. Ahora bien, una vez que hemos aceptado la salvación por la fe, entonces es que caminamos en las obras que Jesús mismo preparó para que nosotros camináramos en ellas, pero no al revés. ¿Lo entendemos? ¿Dónde están, pastora, entonces las buenas obras de las que habla la palabra? Claro, son las buenas obras que están preparadas para aquellos que le entregaron su corazón y que en fe recibieron el sacrificio de Jesús. Pero la gente lo ha querido invertir porque el infierno es especialista en distorsionar. Y entonces ellos quieren dar grandes cantidades de dinero y hacer cosas buenas o cosas que ellos consideran buenas para llegar a la presencia de Dios. Quieren calmar su conciencia. Dan dinero a ONGs. La gente pudiente da miles y miles de euros. ¿Para qué? Sinceramente, ¿para qué? Para calmar su conciencia, porque algo dentro de ellos les dice: no va bien. Pero la palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos qué? Separados, porque ahí en el Edén nosotros pecamos y nuestra desobediencia trajo una división entre el cielo y la tierra, trajo una enemistad entre Dios y los hombres. Y el único que puede hacer de puente para que las relaciones vuelvan a fluir, para que esa amistad vuelva a retornar como estábamos en el Edén, el único es Jesucristo.
Ni las buenas obras, ni las vírgenes, ni los justos, ni los difuntos, ni las imágenes. Jesús, como tu Señor y tu Salvador. Y aunque entregaras todo tu imperio para los niños huérfanos y dejaras al morir toda tu herencia a las hermanitas de la caridad, si tú has cerrado los ojos en esta tierra sin haberte reconciliado con Dios, tú te vas a una eternidad sin Cristo, perdido por la eternidad, porque solo por la fe, por aceptar que eres un pecador y que Jesucristo tuvo que sufrir un sacrificio por ti, no dejes que las buenas obras te susurren, lo estás haciendo bien, porque no es trabajar para Dios, es entregar tu corazón a Dios. Amén. Otra de las cosas que hizo Jesús, vamos a leerlas en Colosenses 2, del versículo 13 al 15. Dice ahí: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En estos 3 versículos nos enseña 3 cosas fundamentales que tenemos que saber. Lo primero que dice ahí es que estábamos como muertos. No estábamos muertos físicamente, pero sí lo estábamos espiritualmente, por la separación que se dio en el Edén. Nuestro espíritu había quedado apagado, muerto, ya no tenía una relación con el Dios de la vida. Muertos además, ¿en qué? En nuestros pecados. Esta es la peor muerte que le puede venir a un ser humano, la perdición eterna. Pero sigue diciendo que Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Por eso os digo que el único mediador, el único que te puede dar vida eterna con Dios es Jesucristo. Y lo segundo que dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pues una vez, hace muchos años, yo escuché 2 historias contadas por el pastor Ricardo Rodríguez, que agradezco profundamente, porque nunca más yo olvidé lo que Jesucristo había hecho por mí en la cruz. Porque estas historias me trajeron revelación de lo que significaba en la tierra, en el hoy, lo que Jesús había hecho por mí. Y quiero contártelas para que tú tengas la misma revelación. Amén. En la época del Imperio Romano, cuando los criminales eran metidos en una cárcel, los romanos en la puerta de esa cárcel colgaban el acta de decretos que había contra ese preso. Es decir, ¿de qué acusaban a ese preso? Por ejemplo, este hombre es un ladrón, este hombre es un asesino, este hombre es un estafador. Cuando un criminal era metido en prisión, los romanos colgaban ese acta allí en la puerta de esa prisión. Y es más, aunque estos hombres salieran de la celda a cualquier cosa, ellos tenían que llevar escrito en el pecho el delito que habían cometido. Porque ellos consideraban, los romanos consideraban, que todo el mundo tenía que saber por qué esa persona estaba presa. Este hombre es un estafador, este hombre es un ladrón. Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, nos dice que cuando Jesús murió en la cruz de Calvario por ti y por mí, Él tomó el acta de decretos que estaba contra ti y contra mí, ese acta de decretos por el cual nosotros merecíamos morir, por el cual nosotros merecíamos irnos al infierno por una eternidad. Porque déjame decirte que antes de Jesús, si nosotros incumplíamos una sola de las leyes, ya éramos reos eternos, ya éramos condenados al infierno eterno. No estaba la gracia. Entonces lo que Pablo está diciendo, que Jesús tomó el acta de decretos que nosotros llevábamos en el pecho escrito por cada uno de los pecados que habíamos cometido, y dice que la tomó, la arrancó, la clavó en la cruz y dijo: yo he pagado por todos estos pecados.
Yo he pagado por sus pecados. Por eso, de ser un reo eterno con la muerte de Jesús, tú puedes disfrutar de la libertad. ¿Sabes dónde se ve manifestado esto? Cuando alguien entrega su vida a Jesucristo, muchos de ellos no saben bien ni lo que han hecho, pero una cosa saben, que la paz desciende a su corazón. ¿A cuántos les ha sucedido? El día que entregaste tu vida a Jesús, tal vez ni tenías la revelación completa de lo que habías hecho como la tienes hoy, pero una cosa sabes, que ese día la paz descendió a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo natural tal vez nada cambió, pero en el mundo espiritual, el acta de decretos que había contra ti, que te era contraria, que de noche y de día Satanás te acusaba con ella, en ese momento que tú le entregaste tu vida a Jesucristo, esa acta fue arrebatada de Satanás, fue quebrada por el poder de la cruz. Y en el mundo espiritual tú saliste de tus prisiones eternas. Por eso tu alma, o en tu alma y en tu espíritu, vino un reposo de paz. Porque Jesús no rebajó tu pena, Él pagó por toda tu condena, Él pagó por todos tus pecados. Yo creo que Él merece un fuertísimo aplauso por lo que Él hizo. Amén. ¿Cuántos lo han entendido con esta historia? Lo que hizo por nosotros. Y la segunda parte del versículo dice, o el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues os voy a contar la segunda historia con la cual yo entendí esta verdad y nunca más olvidé. En la época de los reyes, cuando las naciones entraban en guerra, esas naciones entraban en guerra a muerte, a matar. No era una broma. La atmósfera quedaba llena de temor, de hostilidad, de intimidación. Unos a otros se decían palabras intimidantes y el temor corría por las filas, porque las naciones se levantaban en guerra, pero a muerte. Entonces ellos se enfrentaban y cuando uno de los dos reyes vencía, lo que hacía como señal de esa victoria era atrapar al rey al que había vencido, a sus generales, a sus príncipes y encadenarlos. Los encadenaba y los colocaba detrás de ellos para llevarlos a su ciudad. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando ellos llegaban a la ciudad, cuando el rey que había tenido la victoria llegaba a la ciudad, con aquel rey que les había oprimido, encadenado, con todos sus príncipes, con todos sus generales, entonces el rey comenzaba a decir a todas aquellas viudas, los niños y los ancianos que salían a celebrar la victoria, comenzaba a decirles, aquí está el que os oprimía, aquí está el que os avergonzaba, aquí está el que os afligía, aquí está el que os perseguía y yo lo he vencido. A consecuencia de esto, lo que había en el pueblo era ¿qué? Paz. Porque antes de la guerra lo que ellos pensaban era, si nosotros somos los perdedores, vamos a sufrir torturas, nuestros hijos van a ser torturados, nuestros hijos van a ser muertos. Imagínate la opresión sobre ellos. Pero cuando su rey vencía y traía al enemigo encadenado, la paz reinaba en ese pueblo y entonces comenzaban a festejar porque el enemigo había sido despojado de su poder y exhibido públicamente. ¿Lo entendemos? ¿Por qué había sido despojado de su poder? Porque todo el poder que tenía antes de la victoria desaparecía al ser derrotado. Esto fue lo que Jesucristo hizo por ti. Él dice que Él despojó de su poder a los principados, a las autoridades demoníacas que venían a oprimir tu vida, que venían a reclamar tu alma para el infierno. Jesucristo en esa cruz dice que los despojó de su poder, porque el enemigo solamente tiene poder en tu vida a través del pecado. Y cuando Cristo expió ese pecado, Satanás se quedó sin poder.
Ya no tenía el poder para esclavizarte, ya no tenía el poder para arrastrarte al mal, ya no tenía el poder para humillarte, ni para retener a nadie en esclavitud. Y los exhibió públicamente, como hacía este rey. Yo he vencido al infierno, yo he vencido a la muerte, yo he vencido a Satanás. Lo exhibió públicamente para que su iglesia supiera que ya Satanás no tiene ningún poder. Satanás y sus príncipes están vencidos. Y déjame decirte algo, si tú dices lo contrario, aún con tus acciones o con tus palabras, estás diciendo que Jesús no venció. Porque hay muchas personas que no han entendido esto y siguen con sus lenguajes como tantas veces nos enseña el pastor. Lenguajes de derrota. Lenguajes de derrota. El diablo me ha hecho, el diablo se ha comido mi matrimonio, el diablo se ha comido mis finanzas, el diablo se está llevando mi salud. Déjame decirte que hay una guerra verdadera. Una guerra donde él puede venir a atacar, pero no te puede derrotar. Porque tú estás en el bando de los vencedores. Y si tú me testificas a mí, me dices, no, pastora, pues a mí sí que me derrotó, porque se llevó mi matrimonio, se llevó mis bienes, se llevó todo. Entonces te voy a decir que tus palabras no tendrían que ser, Satanás me derrotó. Más bien tendrías que andar buscando dónde está el pecado en tu interior por donde Satanás te puede derrotar. Porque Cristo lo venció. Y decir lo contrario es decir que Cristo en la cruz no venció. Amén. Dale ese aplauso fuertísimo. Porque tú jamás vas a decir que esto sucedió. Cristo venció en esa cruz. Él venció y Satanás ahora no tiene ningún tipo de poder sobre tu persona. Lo que tiene es una lengua larguísima con la cual nos intimida y nos intimida y nos intimida y nos intimida y nos miente y nos atemoriza para que nosotros a través del temor abramos la puerta al pecado. Y a través del pecado, Él pueda operar con un derecho legal. Pero si tú te mantienes en obediencia y te mantienes amurallado, entonces Satanás te podrá mentir, te podrá hablar, podrá venir contra ti, porque la palabra dice que por un camino vendrá, pero Dios promete por 7 huirá de delante de ti. Entonces no importa que veas un ejército levantarse contra ti, si tú estás en el bando de los vencedores. Amén. Si alguna de estas cosas no está sucediendo así en tu vida, si de verdad te ves en derrota, entonces tienes que mirar para adentro. ¿Dónde está la puerta abierta? Esa puerta que da licencia al enemigo a venir, robar, matar y destruir, para cerrarla y sacar fuera el infierno de ti. Amén. Porque Jesús para eso venció. Y en esos 3 últimos días, en el último de esos 3 días, aunque no voy a hablar de la resurrección, voy a pedir a los músicos vengan, pero en la mañana del 3er día que estaba ahí el sepulcro con la guardia y la piedra colocada, el sello, todo, porque no querían, ¿verdad?, que dijeran, que los discípulos, porque decían que Jesús iba a resucitar. Entonces decían, no vayamos a dejar la tumba vacía, que los discípulos vienen y roban el cuerpo y luego dicen que su maestro ha resucitado. Entonces tenían todo un despliegue allí para que nadie pudiera entrar. Pero la Biblia dice que hubo un terremoto y un ángel removió esa piedra. Pero el ángel no removió la piedra para echarle una ayuda a Jesús. El ángel removió la piedra para que el mundo entero viera que Jesús ya no estaba dentro, que Jesús ya no estaba muerto, porque el poder del Espíritu Santo tocó su cuerpo, lo levantó, lo sacó de ese sepulcro y Jesús dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Jesús había vencido la muerte, amén. Gloria a Jesús, gloria y gloria y gloria y gloria y gloria a Jesús. Así que un Viernes Santo no es para llorar y no es para lamentar y no es para estar haciendo esos sacrificios, la gente flagelándose. No, un Viernes Santo no es para nada de esto. Un Viernes Santo tal vez sí es para recordar hace 2000 años alguien pasó las torturas que me correspondían a mí por mi pecado, por mis errores. Alguien sufrió todo lo que yo tenía que sufrir por mi pecado, por mis errores. Alguien se entregó para que yo no tuviera que morir eternamente. Para eso es un Viernes Santo.
para recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero el sacrificio ya lo hizo Él, y si quieres hacer algo de provecho, entonces dale la gloria a Jesús por lo que Él hizo por ti. No estés llorando por las esquinas, no estés caminando detrás de las procesiones llorando y flagelándote. Nada de esto tiene esencia de reino. Jesús murió, pero hoy sabemos que también resucitó. Amén. Entonces, sabiendo que Él se entregó por toda la humanidad, pero no toda la humanidad fue salva. Aunque entregó su sangre, su cuerpo, el sacrificio fue hecho para toda la humanidad. No toda la humanidad fue salva, porque solamente aquellos que le entregaron su vida como Señor, como Salvador, le pidieron perdón y le dijeron: creemos en tu sacrificio. Solamente ellos alcanzaron la vida eterna. Solamente ellos alcanzaron la salvación. Entonces la pregunta en esta tarde sería: ¿estás seguro de que tienes a Jesús en tu corazón? Porque Él murió por ti, y de eso no hay duda, y hay poder. Pero ninguna de las cosas que hemos hablado, ninguna de estas promesas de enemigos derrotados, de actas clavadas en el Calvario para perdón de tus pecados, ninguna de estas cosas es para ti. Si tú no te has reconocido pecador y le has dicho al Señor: quiero entregar mi vida a ti, Jesús. Quiero pedirte perdón. No son las obras, no son las vírgenes, no sé en quién has podido, tal vez los que nos están escuchando, no sé en quién has podido poner tu confianza, pero quiero decirte que hay un sacrificio, hay un único mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Y si tú no le has entregado tu vida, hoy sería un buen momento. Voy a pedir que si alguien quiere entregar su vida a Jesús, vaya a orar conmigo al Padre para ir en este camino de la verdad, de la vida, y que alces tu mano ahí para confesión pública de tu fe por Jesucristo. Alza tu mano ahí bien alto mientras le dices conmigo: Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Sé que soy pecador, sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Sé que he hecho las cosas mal, pero hoy también sé que hay un sacrificio vivo que es para mí. Te pido perdón y aplico la sangre del Cordero inmolado sobre cada uno de mis pecados para limpieza y perdón. Jesús, te abro mi corazón para invitarte a morar en él, para que tú seas mi Señor y seas mi Salvador eterno. Si tú has hecho esta oración por primera vez, la paz de Dios va a descender sobre tu corazón, porque este mismo momento es ese momento donde en el mundo espiritual tus prisiones eternas están siendo liberadas. Y tal vez eres un cristiano, porque también quiero orar por ti, por esos cristianos que no han caminado como debieran o no han correspondido a Jesús como debieran, porque tal vez sabes del sacrificio de Jesús y sabes que Él espera que, habiendo entregado su vida por ti, tú entregues la tuya por Él. Pero no lo has hecho así. Tal vez has vivido solo basado en el principio de una oración de fe, pero nunca caminaste en obras de salvación, en una transformación interior. Siempre hay una oportunidad mientras estés en esta tierra. Después es tarde, pero hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios, de decirle: quiero darte la importancia que la tienes, quiero dar al sacrificio la importancia que lo tiene, y quiero restablecer mi relación contigo y caminar en tu camino. Quiero sujetar mi voluntad a la tuya, mis pensamientos a los tuyos. Quiero pedirte perdón. Entonces te voy a invitar que pases aquí al frente, sea que entregaste tu vida por primera vez o sea que le estés diciendo al Señor: necesito una segunda oportunidad. Yo te bendigo y declaro que la paz de Dios comienza a depositarse sobre ti hoy por esta tu decisión.